experimento necesitaremos un clavo, 2 clips, alambre de cobre, cinta adhesiva, una pila y papel de lija. En primer lugar, enrollaremos el alambre de cobre sobre el clavo de hierro, dejando un margen de aproximadamente 5 o 10 centímetros en cada lado. A continuación, retiraremos el esmalte de los extremos del alambre de cobre con la lija para permitir el contacto eléctrico. Posteriormente, con la pila. A continuación, cogeremos la pila y la conectaremos al alambre de cobre mediante el uso de la cinta adhesiva. Ya conectada la pila, comprobamos con el uso de los 2 clips que el electroimán efectivamente funciona. Este fenómeno se llama inducción electromagnética. Al enrollar un alambre de cobre alrededor de un clavo pasa una corriente eléctrica a través del alambre, lo que crea un campo magnético alrededor del clavo. Este campo magnético alinea los dominios magnéticos, que son las pequeñas regiones magnetizadas dentro del clavo, haciendo que el clavo se convierta en un imán temporal. Al desconectar la pila, la corriente eléctrica deja de fluir a través del alambre de cobre. Sin la corriente, el campo magnético del clavo desaparece. Sin embargo, el clavo permanece magnético temporalmente. Los materiales usados y de la construcción del motor eléctrico. Por un lado tenemos el alambre de cobre, en el cual vamos a hacer la bobina, una pila que va a proveer la energía eléctrica, un imán de neodymio, unos clips metálicos que van a ser como de soporte y una base para poner esos soportes y esos soportes con la bobina, la base, que en este caso fue cartón. El hilo de cobre lo vamos a enrollar de manera que vamos a crear varias espiras y vamos a hacer una bobina. Esa bobina va a tener 2 salientes pequeños de cobre, por el derecho y por el izquierdo, para poder ponerlos en los clips. Teniendo la base, vamos a desdoblar una parte del clip para clavarlo en el cartón y así crear como una especie de soporte para la bobina, para que pueda estar suspendida en el aire. El lado del hilo de cobre que tiene contacto con los clips hay que pelar ese lado para que así pues pueda pasar corriente eléctrica a través del clip hacia la bobina. Y también pues tenemos que usar la pila, que vamos a conectar 2 cables a esta pila y esos 2 cables a un cable a cada clip. Y debajo de la bobina vamos a poner el imán de neodimio y ese sería el montaje. El fenómeno detrás de que la bobina gire es el principio del motor eléctrico, que se basa en la interacción entre corriente eléctrica y un campo magnético. Cuando conectas la pila a los clips metálicos, la corriente eléctrica fluye a través del alambre de cobre que forma la bobina, y esa corriente hace que se genere un campo magnético alrededor de la bobina, debido a que la corriente eléctrica produce campos magnéticos. Esto es lo que se llama el principio de Lorentz. Como hemos colocado un imán debajo de la bobina se encuentra dentro de un campo magnético, y los campos magnéticos de la bobina y del imán interactúan entre sí. Según la ley de Lorentz, cuando una corriente eléctrica circula por un conductor en un campo magnético, se genera una fuerza sobre el conductor, en este caso el alambre de cobre, conocida como la fuerza de Lorentz. Esta fuerza es perpendicular tanto a la dirección del campo magnético como a la dirección de la corriente. Esta fuerza provoca que la bobina experimente un par de fuerzas, lo que hace que la bobina gire. La bobina sigue girando hasta que la corriente cambie de dirección o se detiene, debido a la resistencia interna del circuito o a la fricción en los puntos de contacto. El imán es un papel fundamental porque proporciona el campo magnético necesario para que la bobina pueda interactuar con él. Sin el imán, la corriente eléctrica en la bobina no tendría ningún efecto magnético con el que interactuar y la bobina no giraría.